¿Qué tal? Pues bueno, para los que alguna ya han consumido mis videos o los intentos de podcast, muchas gracias. Si es la primera vez que lo escuchas, pues muchas gracias también. Eh, Al principio, la doxa del panda había sido como que una idea de vamos a divulgar la filosofía y como que cosas muy padres y muy bonitas. Pero pues como que cuando hablas de divulgar filosofía, como que eso implica una responsabilidad de que lo que vayas a decir en temas filosóficos estén bien. Y pues eso implicaría bibliografiarse, eh, consultar bibliografía, vaya. No sé si estoy bien dicho bibliografiarse. Consultar bibliografía previamente. Y eso era algo como que honestamente me daba un poquito de flojera y decidía, pero luego había temas que sí me interesaba y que sí me bibliografiaba, pero luego como ya tenía la información no sabía cómo acomodarlo en forma de guión, por así decirlo. Y pues al final opté por, oye, vamos a hacer que esto sea una plática, que esto sea una charla. No, no, que no sea divulgación, que tú digas, no, es que aquí hay veracidad 100%, no. Soy un vato que le apasiona la filosofía, estudia filosofía y que pues simplemente quiere compartir los temas que le interesan con la gente. Así de sencillo. No esperes así precisión exacta, pero pues tampoco esperes que lo que te vaya a decir son tonterías. O sea, hay un poquito de trasfondo detrás de eso. Y bueno, esa era la introducción básicamente. Quería aprovechar para enseñar esta hermosísima taza. Muy pronto ya va a haber mercancía del canal. Ya estamos creciendo, ya nos va a firmar una network. Pero bueno, continuando. Ahora sí ya con el tema. Filosofía y ciencia. Ok. La relación de estas dos, la mayoría del tiempo se suele decir, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y la gente que es muy fanática, pero mal pedo, o sea, de que se sienten superiores, como que eso lo dicen de manera despectiva hacia la ciencia, que dicen, es que la ciencia se la pela a la filosofía, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y como que dice, no, filosofía madre en el aspecto de superior, de la que manda, la manda más, la patrona, la jefecita de la casa, la mamá, la madre. Pero no es así. Es más bien esta frase a lo que se refiere es que, pues la ciencia, antes de que se ramificara tanto, en algún punto nació de un tronco principal que era, siguiendo la analogía del árbol, que era la filosofía. Mm, Veamos. Algo que sí podemos empezar a hablar es que la humanidad como que busca lo verdadero, lo veraz, vaya. Y las primeras formas de buscar lo veraz era por la filosofía, evidentemente. Antes de que existiera el método científico, antes de que existieran las experimentaciones, todo esto, la filosofía era como que el método de acercarse a lo verdadero. ¿Por qué? Porque antes de la filosofía solo existía la mitología. O sea, sé que mmm, los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, el rayo, antes no era como que decías, no, pues es que es una carga de energía. No sé mucho de... Bueno, estoy muy oxidado en mis conocimientos de física y de... no sé qué sea, de climatología. Pero bueno, no sé científicamente qué es un rayo. Pero antes los griegos tampoco. Y decían, es que el rayo es la fuerza de Zeus. Y Zeus es el dios del rayo. O los nórdicos decían es Thor golpeando su martillo en un yunque. Y ese es el rayo. Tenían esa explicación del rayo. Ahora, da un pasito y se empieza a hablar de filosofía. Ya entonces la filosofía no busca como que dar una explicación mística y mágica y divina. Divina es la palabra más acertada de las cosas. Sino que simplemente están tratando de hacerlo mediante la razón. Es de ahí que empiezan los presocráticos a decir, ok, el mundo existe, ¿por qué? Que ahí es cuando sale el meme de vida, existe, filósofos, tell me why. Y sí, o sea, los presocráticos hacen este salto de el mito,
de la mitología al logos. Y los presocráticos empiezan a decir, oye, ¿qué onda? O sea, sí existe el mundo, pero ¿por qué? O más que nada, no por qué, sino de qué está hecho el mundo, de qué está hecha la realidad. O sea, ya no estamos hablando de mitología, de que pórtate bien, de que las cosas están creadas porque Titán eyaculó en el océano y de ahí salió esta montaña y la isla de tal la creó este dios. No, 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 ya existe el mundo de que está hecho. Vamos a tratar de acercarnos a la verdad, pero con objetividad muy entre comillas. Y ahí es cuando los presocráticos empiezan a decir, no, pues que el mundo está hecho del agua, decía Tales de Mileto. No, que el mundo está hecho del fuego, decía Heráclito. No, no es cierto, que el mundo está hecho de números, decía Pitágoras. Y como que empezaban a hacer esas cosas. Y como que ese es el primer intento que se tiene, al menos desde la filosofía canónica. O sea, partiendo de que la filosofía inicia en la antigua Grecia y dejando de fuera la filosofía náhuatl y la filosofía oriental, que eso es un tema aparte, es un tema muy chido, pero bueno. De la filosofía canónica, que es, iniciamos con los griegos y terminamos básicamente en Alemania. Como que los presocráticos empiezan como que en este jale y ya es después con Platón y Aristóteles, ya haciéndome un salto evidentemente muy grande, que estos dos señores empiezan a como que desarrollar un método de cierta manera. Por ejemplo, ¿qué pasa con el problema de la verdad? Para Platón, las cosas verdaderas habitan de cierta manera por encima de la realidad que podemos percibir. O sea, existe el rayo en esta realidad, pero la verdad sobre el rayo está en un mundo imaginario. Aquí en esta realidad tenemos caballos, pero la verdad sobre los caballos, el caballo perfecto, la caballosidad, habita en otro mundo. Y ahí es cuando la gente empieza a, de cierta manera, con estos principios, a sacar teorías, a empezar a explicar la realidad de cierta manera. Ahora, Aristóteles, que en realidad no es Aristóteles, era más bien los estoicos, me parece, empiezan con la lógica. Y aquí es donde ya nos vamos perfilando un poquito más hacia la ciencia. Porque sí, lo de Platón es, a final de cuentas, lo del mundo de las ideas terminó convirtiéndose en la idea arcaica de el cielo y la tierra. Sí, o sea, Platón ya como que fue evolucionando a lo metafísico y Aristóteles fue evolucionando como hasta lo científico. Obviamente Aristóteles tiene mucho de metafísico y de teológico, pero ya hablando de su método para decir qué es lo verdadero, ya es un poquito más lógico, es un poquito más formal, un poquito más racional. Pero bueno, no es Aristóteles quien inicia realmente con la lógica. Ya había antecedentes que eran los estoicos, pero pues bueno. Aristóteles es el cachetón, es el famoso, es el que la gente ubica. Y pues es como... sí, es el gran maestro Aristóteles. Pero bueno, Aristóteles empieza con la lógica. Empieza a decir que la verdad es que lo que digas coincida con lo que se puede ver. O sea, si yo digo la pantalla está encendida, es un enunciado que se puede comprobar y efectivamente la pantalla está encendida. Y tú dices, ok, es verdadero. Si yo digo... Ay, una disculpa por los perros de fondo, pero bueno. Si yo digo, los perros no están ladrando, efectivamente podemos demostrar que es falso, porque pues, están ladrando los perros. Y es con este pensamiento aristotélico que se empieza a desarrollar el conocimiento. Pues obviamente la filosofía avanza, llega el Imperio Romano y después del Imperio Romano llega el cristianismo y dice, ok, esta va a ser la religión oficial y a partir de ahora vamos a hacer vamos a hacer el jale al estilo cristiano. Y el estilo cristiano era básicamente Platón y Aristóteles a tope, a lo que vamos, así. O sea, esos güeyes bebieron un chingo de la filosofía griega. Y pues Aristóteles era el mero cachetero para los cristianos, para la Edad Media. Era Aristóteles el mero. Ahí tenemos a Santo Tomás, por ejemplo, que era como que el... No, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas chido. Ok, una disculpa por la pequeña pausa, pero pues los perros empezaron a ladrar porque llegaba la basura y sí, uno quiere despuntar y ser un podcaster profesional y todo eso, pero pues
uno tiene que sacar la basura. Pero bueno, a lo que iba, que creo que ya tuve el tiempo para reflexionar y decir, me estoy enfrascando mucho en tratar de explicar la historia de la ciencia, así que vamos a meterles carrilla. Santo Tomás, básicamente es como que Aristóteles es el mero cachetero, y el conocimiento objetivo se tiene que hacer bajo las normas de la lógica aristotélica, que era básicamente, a muy grandes rasgos, silogismos. ¿Qué son los silogismos? Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal. Ah, no, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, todos los... Una dispensa, va de nuez. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es A por lo tanto B, B por lo tanto C, A por lo tanto C. Es básicamente el... Bueno, hay muchas maneras de hacer el silogismo, pero pues esa es como que la más común. Y así es como se empieza a hacer la ciencia, porque realmente la gente que ya se dedicaba a cosas más físicas eran filósofos de la naturaleza, o sea, el antecedente del científico era conocido como filósofo de la naturaleza. De hecho, Isaac Newton, que todo el mundo cree que es científico, en realidad en su época era llamado filósofo de la naturaleza. De hecho, hoy en día esto se mantiene, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando la gente egresa de un posgrado, todos son PhD y lo que sea, que significa en el grado académico es Philosophy Doctor en lo que sea. El grado es doctor en filosofía porque todo el conocimiento estaba relacionado desde la filosofía. O sea, la filosofía era la que brindaba el conocimiento. La filosofía era la que brindaba el conocimiento. La pausa porque pues los perros empezaron a ladrar otra vez. O sea, todo el conocimiento racional tenía que venir desde los filósofos. Luego, cuando ya el Imperio Romano llega y dice el cristianismo es lo máximo, ¡woo! Y luego ya después dice el Imperio Romano ya no es lo máximo, pero el cristianismo es lo máximo, ¡woo! Entonces ya el conocimiento era por parte de del sacerdocio, de los, ¿cómo se llama? Sí, seminaristas, vaya. Sí, los que dedicaban su vida a Dios eran los que sabían leer y los que hacían el conocimiento. Algo así como en Juego de Tronos, los maestres. Como que esa era la idea del filósofo. Nada más que, por ejemplo, el Supremo Gorrión y los maestres, que en Juego de Tronos serían como la fusión. Como que sería el... Todo el conocimiento que tenga que producir tiene que ir bajo el manto de Dios. De hecho, es en esta época de la filosofía, que mucha gente dice que es como que la época más floja, porque no se hace filosofía como tal, porque toda la filosofía, entre comillas, parte desde el precepto de que existe Dios y justamente eso no podría ser filosofía, porque la filosofía justamente tiene que criticar todas estas nociones, pero lo que sí era cierto es que la filosofía era sirviente de Dios, pero sirviente en el aspecto griego de servus, o sea, de hecho es como que somos corderos de Dios, somos sirvientes de Dios. En este aspecto de que en la antigua Roma, si tú tenías un esclavo, pues tú dices, qué feo un esclavo, pero pues no eran esclavos para que los tengas en la pizca de algodón, eran esclavos que formaban parte de tu familia. O sea, el líder de familia romano podía asesinar a su esclavo si quería, sí, pero también podía asesinar a su esposa y a sus hijos si quería. O sea, el esclavo era parte de la familia, o sea, como que era el acogido, lo que es más como mayordomo que como esclavo, como tenemos básicamente metía la idea de que todos los esclavos eran de la pizca de algodón. Obviamente seguían siendo esclavos y era muy feo, pero bueno, o sea, lo que voy es que la ciencia durante este periodo medieval estaba bajo el ojo de la teología. O sea, la filosofía arranca solita, va subiendo, hasta que topa con el cristianismo y ¡pum! La filosofía se va a quedar a servicio del cristianismo. Pero también la ciencia, que era filosofía y ciencia son lo mismo porque hay filósofos que trabajan temas físicos, temas de percepción, temas de biología, que por ejemplo pues Aristóteles era biólogo, bueno, más bien zoólogo, pero pues todo eso era filosofía a fin de cuentas, porque era conocimiento, era el amor por el conocimiento, no se hacía conocimiento por
por sacar una patente, por escribir un paper, por tratar de hacer algo con él. Era el amor al conocimiento. O sea, filosofía y ciencia eran uno. Y por eso se dice que la filosofía es la mamá de la ciencia. Porque después de ser este conjunto, porque pues a fin de cuentas las únicas personas que podían hacer eso eran muy reducidas en esa época. Era gente que tenía que dedicarse al sacerdocio y de ahí podía aprender de otras cosas. Pero bueno, entonces, cuando ya se hace un poquito menos, cuando básicamente cae el feudalismo, ya es como que la ciencia agarra por su rumbo y la filosofía agarra por su rumbo. La filosofía se va a empezar a preocupar de temas sociales, va a empezar a preocuparse de temas metafísicos, pero los temas, por ejemplo, de la física y de la matemática, que eran parte de la filosofía, la gente empieza a estudiar estos temas, pero sin meterse en lo demás. O sea, empiezas a estudiar matemática, que sí, estudias la lógica, estudias el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, pero no estudias el arjé de Tales o el arjé de Pitágoras. O sea, como que ya empiezas a seleccionar qué conocimiento quieres. Antes era, tienes que aprenderlo todo porque ese es el conocimiento que hay, porque el conocimiento de nuestros maestros Platón y Aristóteles es lo que tienes que aprender. Y ya cuando cae el feudalismo es como que empieza la gente a decir, ok, yo quiero aprender de esto, yo quiero aprender de aquello. Y es cuando ya se empieza a ramificar el conocimiento, que tú dices, antes tenías que saber de todo, porque pues no había de otra, o eras una persona culta en todo, o no eras una persona que ni siquiera sabía leer. Y mientras el conocimiento se vuelve más accesible, se empieza a ramificar más. Y ahí es cuando la gente dice, yo quiero nada más estudiar plantas, no me interesa saber cuáles son las consecuencias éticas de la planta, no me interesa saber cuál es la relación que tiene con la caverna, con la alegoría de la caverna de Platón la planta, no, quiero saber sobre la planta. Y ahí es cuando llega Francis Bacon, que trata de romper con los paradigmas de Aristóteles. Hasta el momento el modo aristotélico era el único modo. Y Francis Bacon ya empieza a proponer para hacer conocimiento, tenemos que empezar a clasificar. Y ahí es cuando empiezan un poquito ya como lo que es la ciencia de, tenemos todos estos animales, hay que empezar a clasificarlos. No, que este se parece a este. Ah, que esos sean los bovinos. No, ¿y qué se necesita para ser bovino? No, pues estas características. Y el perro, no, pues el perro no cumple con las características. Entonces, ¿qué? No, pues canino. Y ahí es cuando van a empezar ramificando, cuando empiezan las taxonomías. Que esto es a lo que apela Francis Bacon al final de cuentas. Dice, ya hay que dejar en paz a Aristóteles. Hay que tratar de buscar un nuevo modo. Que de hecho, pues el Tractatus Lógico de Aristóteles era como que el mero cachetero. Y el Francis Bacon creo que es el nuevo Tractatus, el libro en el que habla sobre esto. Y es como que justamente esto, soy el nuevo, la nueva propuesta. Vaya. Y es así como se empieza a ramificar el conocimiento. Les digo, o sea, Isaac Newton básicamente dedicó gran parte de su obra a tratar de explicar la Biblia de manera científica. Pero ni siquiera científica, porque el término no existía en ese tiempo, sino como la manera objetiva, porque él era un filósofo de la naturaleza. Y básicamente se empezó a ramificar los filósofos que querían empezar a estudiar realmente la naturaleza. Y como la naturaleza es algo que tenemos a la mano, es algo que no nos va a poder mentir. Si tenemos aquí a la mano un espécimen de una mariposa, no nos va a dar rango para decir, tienen 4 alas, porque la estamos viendo y decimos solo tiene 2 alas. Entonces todas las mariposas tienen 2 alas. Y si es un bicho con 4 alas, no es una mariposa, entonces ya es una libélula, por ejemplo. Pero los filósofos que se iban por otro lado, que era por ejemplo el lado metafísico, el lado ético, el lado de la justicia, el lado de la estética, que es el bien, que es lo bello, que es Dios, son cosas que no tenemos a la mano, de las cuales no podemos hablar de manera irrefutable. Podemos decir Dios es a nuestra imagen y semejanza, pero a diferencia de la mariposa no tenemos a Dios para verlo y decir, sí, cierto. Podemos hablar sobre la belleza, pero como la belleza es algo realmente de cierta manera subjetiva y algo cultural, a diferencia de la mariposa no podemos decir esto es lo bello y esto no. Y ahí es cuando se empieza a ramificar. Y la filosofía ya se empieza a ir por su lado y la ciencia se empieza a ir por su lado. Y después la filosofía, con todo esto que no es la naturaleza, se va a seguir ramificando aún más. Y va a ser como que, ok, de la política vamos a empezar a hablar y vamos a empezar
a hablar más, porque ya tenemos algo que a lo que nos podemos remitir, que son las constituciones, que son los contratos sociales, que son los sistemas de gobierno. Podemos empezar a hablar de la historia, y por ejemplo ahí es cuando se empieza a separar y decir, ok, ciencias sociales, empecemos a hablar de ciencias sociales, economía. ¿Es algo abstracto e inexistente? Sí, pero nos podemos remitir a... Existe la moneda, existen los tratados, existen las estadísticas, ya tenemos algo a lo que nos podemos remitir. Entonces, como que lo que teníamos de la filosofía se empieza a diluir un poquito más. Y por ejemplo, ya no tenemos ciencia de la naturaleza y las ciencias sociales y los poquitos temas que quedan de la filosofía, que es la ética y la estética, que por ejemplo son los máximos. Ahora, ¿qué otro tema aparte de ética y estética? Que es lo mismo. Sí, aparte de ética y estética, ¿qué otro tema toca la filosofía? La epistemología. Y este es el punto donde se empiezan a diferenciar la filosofía y la ciencia. La ciencia se da por hecha a sí misma. Dice, lo que yo digo es y es. Evidentemente lo tengo que demostrar, lo tengo que argumentar, tengo que mostrar la, ¿cómo se llama?, la experimentación, pero eso es. Pero la filosofía tiene la capacidad de hacer el análisis metodológico de la ciencia. Y no en el sentido de que, ay, sí, vamos a criticar a los científicos para ver si lo están haciendo bien o mal. No, sino para ver cómo lo están haciendo, cuál es el proceso en el que lo hacen. ¿Por qué? Porque la ciencia nace de Francis Bacon, antes de Aristóteles, y pues la filosofía lleva años, bueno, millares de años, bueno, millares no, miles de años estudiando esto. Y es cuando la filosofía se pregunta por tres cosas. Bueno, a muy grandes rasgos se pregunta por qué es lo bello, qué es lo bueno y qué es lo verdadero. Y ahí es cuando te dices, pero ¿cómo la filosofía se va a preocupar de qué es lo verdadero si la ciencia nos da el conocimiento verdadero? Y ahí es donde empiezan a hacer las fallas, ahí es donde empezamos a hacer diferencias. Tenemos que dejar de creer que la ciencia es la verdad absoluta porque no lo es. Primero que nada, la ciencia siempre ha creído que tiene la razón hasta que el tiempo empieza a contraargumentarla. Por ejemplo, la medicina, la psicología antes, o sea, hacían cosas atroces que era de, te duele que las mujeres, no, pues la histeria, o sea, el concepto de histeria que es como de, las mujeres están locas, tienen histeria como enfermedad real. Está histérica como enfermedad real. Eso era ciencia, a fin de cuentas. Esos eran hombres estudiados, entre muchas comillas. Eran hombres que estaban yéndose al campo natural, o sea, al campo de la naturaleza, que incluye al hombre y su cuerpo, la anatomía, la medicina. Por ejemplo, también, pues mucho tiempo se creía que la Tierra era el centro, hasta que llega el otro y dice, oye, no, no es cierto. Y que la Tierra sea el centro del universo era algo que se demostraba por la ciencia, porque podías ver cómo las estrellas giraban de cierta manera, hasta que a alguien se le ocurrió pues, a Copérnico justamente hacer el giro y decir, o sea, si las estrellas se desplazan de esa manera, no necesariamente implica que nosotros estamos quietos, a lo mejor implica esta otra teoría. Y ahí es donde empieza otro punto importante de la historia, de la ciencia, que es Kuhn, con los paradigmas de la revolución científica. Thomas Kuhn, creo. O Jeff Kuhn es el artista. Thomas Kuhn, no. Jeff Kuhn es el artista, pero ¿cómo se llama este güey? Bueno, el de la falseación. Ahí les digo de volada. ¿Cómo había dicho? Paradigmas. Paradigmas de la revolución científica. Paradigmas de la ciencia. De la revolución científica. Si era Thomas Kuhn, era más fácil así. Sí, Thomas Kuhn. Entonces tiempo nada más. Pero sí, Thomas Kuhn ya es cuando empieza a hablar de que la ciencia tiene justamente estos paradigmas. Que es como, para hacer ciencia tenemos que apegarnos al método aristotélico. Se rompe ese paradigma con Bacon y es como, no, para hacer ciencia tenemos que empezar a hacer taxonomías, tenemos que empezar a separar las
las cosas de la realidad por grupitos. Y se hace otro paradigma y es, no, la ciencia tiene que avanzar por medio de la falseación. Decir, yo digo que un hecho científico es que la Tierra es plana. Y lo demuestro y digo, la Tierra es plana. Ahora, ¿esa teoría se sostiene o no se sostiene? Para saber si se sostiene o no es cuando se tiene que falsear. Tratar de demostrar que es falsa. Dices, la Tierra no puede ser plana porque el eclipse, que es la proyección de la Tierra en la superficie lunar, nos muestra una figura redonda y no plana. Y ahí es cuando tú dices, falseo esta teoría y pongo otra, y luego esta otra se va a intentar falsear. Que de hecho es como más o menos funciona muy grande rasgo la experimentación. Es como que yo digo esto y mediante la experimentación lo demuestro. Pero si otra persona hace ese experimento, va a tratar de demostrar y tiene que tener los mismos resultados. Si no, no. Pero bueno. Todo este choro es para decir que la filosofía argumenta y la ciencia demuestra. Un momento, por favor. La filosofía argumenta y la ciencia demuestra. Como lo dijimos antes. Una mariposa tiene 2 alas. Demuestro mi catálogo de mariposas que he atrapado y digo, mira, todas estas tienen 2 alas, tienen estas similitudes. Y digo que se llaman mariposas. No, pero yo traigo esta. ¿Cuántas alas tiene? No, que 4 y el cuerpo alargado. Entonces no es una mariposa. Te lo puedo demostrar porque vemos la estructura interna de los insectos y demostramos que son diferentes entre sí. El peso atómico del potasio es 94. Te lo puedo demostrar haciendo este experimento, midiéndolo, chalala, sometiéndolo a estas pruebas, te lo puedo demostrar. El ciclo del agua, la condensación, todo eso te lo puedo demostrar porque si pongo a calentar agua va a pasar de su estado líquido a su estado gaseoso. Y si congelo ese agua va a pasar de su estado líquido a su estado sólido. Así demuestro los estados de la materia y los procesos del agua. A fin de cuentas la ciencia busca demostrar. Y es como me lo dijo alguna vez mi hermano que estudió ingeniería, que a su vez se lo dijo un ingeniero, que es, te pueden secuestrar los aliens y llevarte de peda con ellos. O sea, imagínate que si te secuestran los aliens y te llevan a una peda chingona. Te la pasas de huevos y descubres que esos güeyes hablan portugués. Y tú dices, los alienígenas hablan portugués por alguna razón. Estuve toda la noche con ellos y estuvieron hablando portugués, o sea que más o menos les entendía. Y es algo que yo sé que es verdad, o sea, en el caso, si te lo estás imaginando, sabes que es verdad. Eso es tan verdadero como que el día tiene un ciclo día-noche. Así de verdadero, es como que algo que ya sabes. Ahora el problema es que tú tienes que ser capaz de demostrarle a todos los científicos alrededor del mundo que los alienígenas hablan portugués. Y no solo a todos los científicos alrededor del mundo, sino a todos los científicos dentro de 100 años. Ellos tienen que ser capaces de demostrar que los alienígenas hablan portugués. Así que aunque tú tengas esta verdad absoluta de que los alienígenas hablan portugués, si no tienes la capacidad de demostrarlo a nivel mundial y a un punto en el que trasciende el tiempo, entonces no puede ser ciencia. Porque la ciencia necesita forzosamente esta demostración. Y la demostración no es nada más que el método científico. La experimentación, comprobación de datos, hipótesis, todo el método científico es este esfuerzo por lo que se plantee que sea demostrable. Ahora, por otro lado, la filosofía no puede demostrar nada. La filosofía, si es filosofía, no va a demostrar nada. Porque si demuestra algo, deja de ser filosofía. Así de sencillo. La filosofía no es como algo, justamente por esto es la crítica de ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía no sirve para nada porque no demuestra nada. Y tú dices, entonces ¿para qué rayos queremos algo que no demuestra nada? Espérame tantito, ahorita vamos con eso.
Pero sí, la cuestión es, ¿qué se puede hacer con la filosofía? No mucho, porque no demuestra nada. La ciencia demuestra cómo funciona la electricidad, la utilizamos de manera en que, pues ahorita estás escuchando esto. Así que... Una disculpa por todas las notificaciones que no sé cómo desactivarlas. Creo que ya las puedes activar, pero bueno. La filosofía no logra demostrar nada, pero todo el tiempo va a estar intentar argumentando. Por ejemplo, los temas de la filosofía que hablaba ahorita, la ética. ¿Puedes demostrar que algo es bueno o no? No puedes. Ya es cuando tú dices, claro que se puede porque matar es malo y eso es algo que todo el mundo sabe, o sea, matar es malo. Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es malo? No, porque la vida humana se tiene que respetar y todo esto. Y bueno, si la vida humana se tiene que respetar porque hay guerras. No, pero pues matar es malo porque está en la ley. Y ahí es cuando entra la filosofía y dice, oye, hay una diferencia entre lo bueno y lo legal. Porque puede haber leyes malas y puede haber leyes buenas. Pero pues las leyes no necesariamente toda la ley es buena ni toda la ley es mala. La diferencia entre el bien y lo legal es algo que no necesariamente va unido. Y ahí es cuando la filosofía no empieza a demostrarte que lo legal y lo bueno son cosas diferentes, sino que empieza a argumentarte porque lo legal no es necesariamente lo bueno. Y ahí es cuando empieza la filosofía a argumentar. ¿Por qué? Porque nadie puede demostrar qué es lo bueno. Porque así de sencillo, para alguna gente dar limosna en la calle es bueno, porque pues es una persona que lo necesita, pero para otras personas es algo malo porque si les das limosna, nunca los vas a sacar de limoneros. Y tú dices, no, pues es que qué pensamiento tan culero, porque pues no ayudan a la gente y pues si están limoneando no es porque quieran, sino es que eres un envidioso, que quién sabe qué, y la persona te puede decir, oye, para mí yo tengo una formación cristiana y la Biblia dice, dale de comer un día y mañana tendrá hambre, enséñale a pescar y no pasará hambre el resto de su vida. Para mí dar limosna es darle un pescado y entonces para mí eso es algo que está mal y lo justifico desde mi moral cristiana. Y ahí es cuando el otro vato empieza a justificar y argumentar que decir es que darles limosna es bueno porque les estás ayudando a tener una mejor calidad de vida y la calidad de vida es la máxima que debería ser. Y el otro vato dice, no, la máxima es lo que me diga la iglesia. Y ahí es cuando empiezas a hacer filosofía porque no estás demostrando si es bueno o malo dar dinero al limosnero. Estás argumentando si es bueno o malo dar dinero al limosnero. Ahora, estética. No vas a demostrar qué es bello y qué es malo, qué es bello y qué es feo. Y por eso se hace tanto debate que si las obras de arte que son así como que ocurrencias, que si unos lentes a mitad del museo, que es cosas así, que tú dices, es que eso no es arte. Y ahí es cuando empieza otra vez el dilema. Oye, ¿pero qué es el arte? No, es que el arte tiene que tener un despliego de maestría y de técnica para ser considerado arte, si no, no es arte. Y ahí es cuando se empieza a argumentar. Y se empieza a construir el argumento de que el arte implica la maestría de alguna técnica. Y ahí es cuando tú dices, pero ¿qué pasa cuando si nos apegáramos a eso? Pues el cine nunca existiría porque nunca se apegó a ninguna técnica previa, sino que tuvo que inventar su propio lenguaje. Y ahí es cuando empiezas a argumentar, tratar de falsear, que no es exclusivo de la ciencia, sino que también la filosofía puedes intentar falsear el argumento. Y ahí es cuando empiezas a decir, no, lo bello no depende de la calidad de la obra, sino de lo que al espectador lo haga sentir. Entonces, la belleza es algo meramente subjetivo que depende del espectador. Y ahí es cuando el otro va a decir, no, claro que no. La belleza de la obra, lo que es arte, es algo que tiene que ser propio de la propia, que tiene que ser transmitido desde la mera obra por sí misma. La obra por sí misma tiene que hablar. Y es cuando el otro vato dice, no se trata de que la obra me diga cosas, sino de que yo escuche algo en la obra. Y ahí es cuando no estás demostrando qué es lo bello, no estás demostrándolo, sino que estás argumentando qué es lo bello. Lo mismo con la existencia de Dios, no puedes demostrar si Dios existe o si Dios no existe, porque así a grandes modos, sin meternos en tantos problemas, la vida después de la muerte es como que no puedes demostrar si hay vida después de la muerte o no, porque cuando estés muerto no puedes regresar y decir, oye carnal, no, que siempre no, que siempre sí.
pero se puede empezar a argumentar en torno a ello. Puedes empezar a decir, así de sencillo, somos seres hechos por un mero proceso aleatorio de evolución en la que empezamos a desarrollar ciertas características, empezamos a depender menos de la corporidad y empezamos a depender más de la herramienta cognitiva, por lo que empezamos a desarrollar lenguajes y culturas donde empezamos a idealizar todo aquello que no conocíamos en la figura de Dios, por lo que Dios es un proceso de la necesidad humana de conocer aquello desconocido, aunque sea el mito. Y volvemos al principio del podcast. ¿Te fijas? Mito a logos. O puedes decir, oye, carnal, todo esto que está tan perfectamente sincronizado de a huevo tuvo que haber tenido alguien que lo sincronizara o alguien que lo haya puesto en marcha. Entonces, ¿estamos demostrando si Dios existe o no? No. ¿Estamos argumentando si Dios existe o no? Sí. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver la utilidad de la filosofía. Porque hay cosas en este mundo, en esta vida, que nadie entiende, que se pueden demostrar. Puedes demostrar el funcionamiento de la electricidad y la puedes utilizar a tu favor. Ahí está la ingeniería, o sea que parte de un chingo de conceptos de científicos y la ingeniería agarra y hace lo que quiere con ello. Pero también existe la filosofía, que empieza a hacer argumentos y esos argumentos eventualmente se pueden convertir en ideologías y con esas ideologías podemos transformar el mundo también. O sea, por así decirlo, el conocimiento que se demuestra mediante la ciencia termina siendo utilitarista de manera ingenieril. De la ingeniería, por así decirlo, más, ¿cómo decirlo? Materialista. Utilizamos la ciencia para el uso, pues sí, como... Bueno, me estoy tratando de rebujar mucho, pero bueno, algo sencillo es el logo de la Facultad de Ingeniería aquí en la UASH, en Chihuahua, que el lema creo que es subyugar a la naturaleza para el beneficio del hombre. De eso se trata la ingeniería. Subyugar a la naturaleza. ¿Y cómo subyugamos a la naturaleza? Estudiando la naturaleza, demostrando qué se puede decir sobre la naturaleza. Y la filosofía, como se trata de argumentar, y si empezamos a argumentar en torno a Dios, podemos generar una moral bien justificada, bien argumentada. Y a partir de esa moral es cuando empezamos a legislar. Empezamos a legislar y entonces pues creamos toda una constitución y creamos todas las normas en las que se maneja una sociedad. Entonces, ¿la filosofía es inútil? Pues sí. Si no haces nada con ella, claro que es inútil. O sea, te puedo aventar todo un choro sobre el ser y sobre la inmortalidad y la mortalidad y la finitud. Pero si no haces nada con ella, pues es inútil. La ciencia también. O sea, ese es justamente el detalle. O sea, también la ciencia es inútil. ¿De qué te sirve saber cómo funciona un trueno? ¿Cuál es el funcionamiento mecánico, el funcionamiento hidráulico? ¿De qué te sirve saber cuál es el comportamiento del agua si no haces nada con ello? Porque ambas, a fin de cuentas, tratan de acercarse a esta verdad. La filosofía trabaja con verdades que no se pueden demostrar, pero que se pueden argumentar. Y la ciencia trabaja con la pura y dura demostración. Obviamente también hay argumentación y ya hay ciencias como que un poquito más abstractas que, por ejemplo, ya empiezan a rozar un poquito la filosofía. Pero pues eso ya son temas que no tengo tan estudiados y que no puedo hablar tanto. Pero es que es a fin de cuentas esto es a lo que quería llegar con este podcast. Ambas son inútiles por sí mismas, pero con ambas puedes hacer cosas increíbles. O cosas bien ojetes, a fin de cuentas. O sea, ¿cuánto no ha sufrido el mundo con regímenes dictatoriales que en algún momento empezaron como comunistas o socialistas? Y todo eso viene desde la filosofía. El capitalismo salvaje, el neoliberalismo, el pragmatismo, todo eso en algún momento fue filosofía. La idea de provida, de que la vida y la dignidad humana y el espíritu es algo meramente teológico. Y en algún punto la teología tuvo que justificarse de la filosofía. Por otro lado, la ciencia ha hecho cosas maravillosas como esta computadora, pero ha hecho cosas culerísimas como esta computadora. Que ahí es ya cuando empieza el dilema de si las herramientas son buenas o malas, o si depende del uso que les des. Pero pues
si se fijan, partimos desde algo que es como ciencia computacional, y a fin de cuentas la ciencia sigue teniendo que responder de cierta manera a la filosofía, porque solo la filosofía va a poder poner en discusión si es buena o mala la computación. O sea, la ciencia no puede decir, ah, mira, soy buena o soy mala. No, porque la ciencia se va a limitar a decir, mira, así funciona el 0 y el 1. Si lo aplicas así, 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 podemos hacer un lenguaje de programación y podemos hacer estas maravillas. Estas maravillas se pueden usar para organizar tráficos de blancas, ¿sí? ¿Se puede hacer para hacer memes de perritos? Sí, claro que sí. Tú dices, con esta herramienta podemos sacar memes de chems o podemos tener tráfico de órganos. Pero la ciencia no se va a preocupar de eso, se va a preocupar de hacer la herramienta. La filosofía ya es la que se preocupa de ver si es bueno o malo. Y no puede demostrar si la computadora es buena o mala, pero siempre va a tratar de argumentar lo mejor posible a favor si es buena o es mala. Y es por eso que la filosofía muchas veces como que la gente no le agarra. Porque con la ciencia es sencillo, es como de... La máxima es buscar la verdad y la objetividad. Y es fácil de eso, de sentirse así con la ciencia. Y por eso hay gente que la defiende tanto a capa y espada. Y dice, no, los que creen en Dios son unos pendejos. La verdadera realidad de las cosas está en la ciencia. Pero como la filosofía no tiene tan claro qué está buscando, es por eso que la gente muchas veces no le agarra la filosofía y las tiene como concepto de cosas extrañas. Porque justamente la filosofía no te busca dar así respuestas así concretas. Que obviamente los filósofos dan respuestas concretas, pero la filosofía justamente se encarga de cuestionar, criticar a estos filósofos, volverlos a trabajar, reabordarlos, leerlos desde otra perspectiva, tener en cuenta su contexto, empezar a hablar de esto, empezar a hablar de aquello, criticar el status quo. Y a fin de cuentas no existe un solo método para hacer filosofía, pero sí existe solo un método para hacer ciencia. También es otra distinción muy importante. Y por eso mucha gente no entiende filosofía. Y es más, para finalizar, plot twist final de todo este podcast. Todo lo que acabo de decir perfectamente puede ser un montón de patrañas. Porque yo parto desde una perspectiva de lo que es la filosofía. Yo parto diciendo que la filosofía es para argumentar. Pero me puedes argumentar que de cierta manera sería darme razón. Pero bueno. Me puedes argumentar, oye, no, la filosofía no es solo argumentativa. La filosofía, de hecho, en realidad es también propositiva. Y me puedes soltar el argumento que... Aquí entra la pequeña paradoja, la pequeña trampa. Si me argumentas lo contrario, estarías utilizando la filosofía para argumentar. Pero bueno, a fin de cuentas es... La ciencia tiene el método establecido, la filosofía no. O sea, yo estoy hablando desde un precepto que yo tengo de la filosofía, que yo me he estado formando, que no es mío, que lo escuché de algún lado, pero dije, yo voy a adoptar este precepto de la filosofía y lo voy a hacer mío. El científico no tiene esa facilidad, no puede decir, yo voy a adoptar este precepto de la ciencia y lo voy a hacer mío. No. Si el experimento dice que es así, pues por más que le quieras meter galleta o creatividad, pues así tienes que hacer el experimento y así tienes que demostrar el peso del potasio y punto. Y es justamente esas son las diferencias. Ya haciendo un poquito de síntesis, porque siento que dije mucho y al mismo tiempo no dije nada. Todo conocimiento, si no se aplica, es inútil. La ciencia genera su conocimiento, la filosofía genera su conocimiento. Si se aplica y se hace algo con ese conocimiento, se pueden hacer cosas buenas, cosas malas, cosas que cambian al mundo totalmente, que cambian la perspectiva en la que la humanidad se plantea a sí misma, tanto de la ciencia como desde la filosofía. Digo, que exista el avión es algo que cambió totalmente la humanidad porque conectó al mundo entero, al igual que el internet, o sea, ya estamos totalmente conectados. Por otro lado, la filosofía, que exista preceptos como la dignidad humana, cambiaron totalmente el modo en el que se percibe la humanidad porque hay derechos humanos, así de sencillo. Sin filosofía no habría derechos humanos porque no habría nadie que se cuestionara qué es el humano. Nos hubiéramos quedado en, no sé, en la conquista donde el indígena es inferior al español o el negro es inferior al hombre blanco de manera científica. Si se acuerdan de la película de Django que llega
Candyland y saca un cráneo y se avienta un speech sobre que los negros son inferiores y que se lo puede mostrar. Eso a fin de cuentas también era ciencia. O sea, también bájenlemos un poquito a la espuma de que no, es que la ciencia es la mera chingona. Claro que no. O sea, la ciencia ha cometido atrocidades y ha cometido pendejadas y ha postulado idioteces que la gente creyó que eran verdades por miles de años. Y nada nos garantiza que la ciencia ahorita sea la mera chingona y que en 100 años no veamos decir, wow, qué pendejos estaban en el 2020. Así que, síntesis final. La ciencia va a intentar demostrar cosas, la filosofía va a tratar de argumentar cosas. La ciencia, si demuestra algo, no significa que sea verdadero totalmente, porque puede que su demostración, que su método también esté erróneo. Así que eso es algo que no tiene la ciencia, porque la ciencia siempre apuesta a la verdad y la filosofía siempre cuestiona no si están en lo correcto, sino qué es lo correcto. Y pues bueno, creo que hasta aquí dejaría este episodio de 45 minutos. Ojalá alguien lo escuche, estaría padre. Ojalá alguien lo escuche todo. Es más, si tú escuchaste todo hasta aquí, déjame decirte que te quiero mucho. Te quiero mucho. Llevo rato como en esta onda de tratar de hacer contenido para los internets. Y el problema es que ya te da la estadística y es como que no, pues tienes tantas reproducciones, pero pues como 4 minutos en promedio. Y es como que, chale, la gente se va al primer minuto. Pero pues si tú lo escuchaste todo, déjame decirte que te quiero mucho. Así que, chido.